Esa devaluación del euro puede tener consecuencias para la economía. Si quieren saber cuáles, no se muevan porque lo vamos a ver de la mano del economista José Miguel González, que ya nos acompaña. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes de entrar en las consecuencias, ¿por qué ocurre esa devaluación? No lo habíamos visto en 2 décadas. ¿Por qué sucede ahora? Bueno, realmente el euro poco a poco ha ido perdiendo terreno frente al dólar. De hecho, cuando se incorporó como moneda única, era una de las aspiraciones que se planteaba, si el euro podía ir contra la fortaleza de la moneda dólar. Y en estos momentos, pues bueno, pues por un lado, la anticipación por parte de la Reserva Federal Americana, es decir, su banco central de los Estados Unidos, al haber ya incrementado tipos de interés con anterioridad y esfumar en cierta forma esa posibilidad de recesión, porque tienen los mismos problemas de inflación, pero muy baja tasa de paro. Bueno, en ese caso Europa ha sido más tímida en lo que establecer un incremento de los tipos de interés, y eso ha hecho pensar que, dadas las carteras de pedidos de la industria manufacturera, sobre todo, que se ha desplomado después de 14 meses, pues bueno, pues da a pensar esas sombras de recesión para los 2 últimos trimestres del año, que la recesión hay que verla literalmente, es decir, es 2 trimestres consecutivos con caídas en el Producto Interior Bruto. No es una crisis económica que pueda plantearse, que no es desdeñable, pero que en este caso es única y exclusivamente un apunte estadístico, y hace eliminar ese incentivo a acaparar euros porque se piensa que esa moneda va a ser más débil desde el punto de vista de la seguridad económica que pudiera ofrecer. ¿Estaría usted de acuerdo con los analistas que dicen que esto podría ser un lastre para la economía, o prefiere ser un poco más optimista? Bueno, realmente las devaluaciones no son solo aspectos negativos. Es cierto que tienes determinados tipos de pérdida de valor de tu moneda, pero antiguamente, cuando cada país tenía su moneda, la devaluación se convertía en depreciación, es decir, de forma intencionada disminuías tu tipo de cambio con una sencilla razón. Cuando tú devalúas tu moneda, tus importaciones, es cierto que se encarecen, tus importaciones se encarecen porque necesitas más monedas para adquirir, pero tus exportaciones se abaratan. Claro, aquí hay un debate que no se sabe, o bueno, sí se sabe que lo que vamos a ganar por un lado, pues puede que no compense por el otro. Exportamos servicios en materia turística, por ejemplo, pero importamos energía, y ahora mismo la energía está ganando el partido. Me imagino que esa cuestión de importaciones, exportaciones que nos está comentando, hablamos de España, pero también de Canarias, ¿no? Podemos notarlo, porque a veces cuando hablamos de cuestiones macroeconómicas, quizá decimos, bueno, ¿y en qué lo voy a notar yo en el bolsillo? Claro, pues justamente como exportamos servicios turísticos, por eso hablaba más pensando en Canarias, es cierto que España es un país terciario y por lo tanto también se vería beneficiado, pues bueno, pues hay ahí una de las posibilidades en donde al menos a corto plazo esa sombra de recesión para economías como la Canaria pudiera alejarse, justamente porque nuestro producto se vuelve más competitivo frente al tercero. Frente al tercero no es Alemania, que tiene la misma moneda que nosotros, frente al tercero es, en este caso, el turismo británico. Entonces, en este caso, pues bueno, pues se ha logrado compensar esa devaluación que la libra también, por sus problemas políticos y económicos, había comenzado a descender. Pues bueno, pues el euro se ha posicionado compensando esa caída. Ahora bien, somos energéticamente dependientes. Es decir, desde el 2020 a empujones se nos está diciendo lo que tendríamos que haber hecho con anterioridad sobre la digitalización de nuestras relaciones y sobre la sustitución de energía desde el punto de vista de la renovabilidad de las mismas. Bueno, pues en este caso la factura energética por ahora pudiera ser el lastre que evitaría que esa mejora competitiva en materia de exportaciones pudiéramos vernos beneficiados. Se calcula que en torno a un 50% de las importaciones se calculan en dólares, se miden, ¿no?, en dólares. ¿Podríamos ver, entiendo que sí, pero no sé hasta qué punto, que se siguiera disparando la inflación, que siguieran subiendo los precios que estamos pagando? Mencionaba usted la electricidad, pero bueno, no sé si se podría ampliar a otro. Cuando se habla de la electricidad, se habla de un consumo intermedio que afecta absolutamente a todos los sectores económicos. Es decir, lo fijamos en eso porque tal vez es lo más llamativo. También lo fijamos cuando vamos a una estación de servicio e intentamos ponerle combustible a nuestros vehículos, en donde vemos que el precio, y también lo fijamos pues cuando vamos al supermercado y a comprar la alimentación, que son justamente los 3 grupos más inflacionistas que ya no solo tiene España, sino también Canarias. Es cierto que en materia de transporte
y vivienda, es decir, consumos energéticos en la vivienda, Canarias está por debajo de la media, pero en materia de alimentación Canarias está por encima de la media en materia de inflación. Y eso ahora mismo, salvo que el Banco Central Europeo ya decida ya no solo subir 1/4 de punto los tipos de interés, que es una de las medidas imprescindibles que hay que tener en consideración, parar la escalada de la inflación a través de el encarecimiento de los tipos de interés. Es cierto que no van a verse beneficiados todas las partes, pero al menos desde el punto de vista colectivo la inflación pudiera detenerse. Y por el otro lado, si no se hace nada con la política fiscal, es decir, si no se hace absolutamente nada con ningún tipo de impuestos, pues probablemente también la inflación no tenga ningún tipo de razón para no seguir subiendo. ¿Y qué opina usted de esas medidas anunciadas por Sánchez en el debate del Estado de la Nación? Le veíamos hace 2 días precisamente hablar de nuevos impuestos de carácter coyuntural durante los próximos 2 años a las empresas bancarias, digamos, que obtengan grandes beneficios, también a las energéticas. ¿Cree que podría ser interesante o no? Interesante es desde el punto de vista recaudatorio. Ahora bien, cuando tú incrementas un tipo impositivo sobre un hecho imponible determinado, como es la consecución de beneficios o la consecución de réditos extraordinarios por la coyuntura imperante, al final probablemente esos sectores económicos intentarán trasladar ese incremento del coste fiscal a nuestra factura. Es decir, pagaremos más por los servicios bancarios, pagaremos más por los servicios relacionados con el suministro de energía. Y claro, ahí tienes varias formas de hacerlo. Es decir, el Gobierno nacional ha apostado por establecer bonificaciones y ayudas directas a las personas en lugar de establecer bonificaciones a la política fiscal, es decir, que lo que hizo con el IVA, por ejemplo, disminuyendo el IVA para que el precio de la energía, al menos desde el punto de vista impositivo, no se viera alimentado. Bueno, pues en este caso lo que se ha planteado es una aportación económica sobre las familias, sobre determinados tipos de familias, las más vulnerables en principio, y a partir de ahí, pues bueno, pues probablemente el impacto sea muy limitado y por supuesto no va a ser suficiente. Y en el caso de Canarias, ¿qué impuestos se deberían tocar según usted? El presupuesto de beneficios fiscales es uno de los capítulos que aparece siempre en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en donde se establece pues un determinado tipo de exenciones y demás. Bueno, ese hay que analizarlo de forma pormenorizada. Es cierto que el impuesto de combustible pues también se podría analizar a la baja, y después hay determinados tipos de rúbricas en donde el IGIC pudiera minorarse, sobre todo, repito, relacionado con los consumos más inelásticos. Hay que tener en consideración que aquellas familias que tienen una renta superior a unos 50.000 euros al año, su nivel de coste se ha incrementado en torno al 11%, es decir, el 11% de su renta lo ha tenido que dirigir a ese tipo de nuevos consumos más caros, no otros consumos, mientras que aquellas familias que están por debajo de ese rango de renta, el esfuerzo en renta ha sido muy superior, del 15%. Entonces, ahí es donde tienes que plantear. Y hay un aviso a navegantes que en materia económica también se da, que no siempre disminuyendo ingresos se disminuye la recaudación. ¿Por qué? Porque puedes que incentives incluso el consumo porque lo haces más accesible. Digo ese aviso porque es normalmente desde el punto de vista de los gobernantes el mayor temor, que cómo vamos a sufragar la cantidad de bienes y servicios que tenemos ofrecidos. Servicios públicos, sanidad, bueno, etcétera. pues no siempre que se bajan los impuestos se disminuye la recaudación. Pues José Miguel González, economista, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender mejor estas cuestiones, a veces un poco complejas. Gracias a ustedes, buenos días.